os dejamos en las mejores manos que podéis estar aquí en su casa. Don Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, todo tuyo. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Dataforum por elegir nuestras instalaciones para este magnífico foro sobre el dato, ¿no? Creo que en el momento en lo que estamos viviendo, tener la capacidad, la valentía, incluso la osadía, ¿no?, de organizar eventos como el que estamos hoy inaugurando, hablan mucho y bien de los organizadores, así que enhorabuena por eh, el, el trabajo realizado antes, el trabajo realizado seguro durante y sobre todo por la calidad de los ponentes que van a pasar por aquí durante los próximos días. Yo tengo el honor de abrir este ciclo de ponencia y voy a advertir a todos los espectadores, a todos los asistentes, de que posiblemente, y sin el posiblemente, seguro, de los, creo que son 61 ponentes que van a haber o que van a estar en los próximos días, el que menos sabe de datos soy yo, ¿no? Yo siempre cuento cuando hablo del dato que yo estudié letras, pero letras puras. Es decir, que las matemáticas, los algoritmos, la estadística, la ingeniería, todas esas cosas me pasaron muy de lejos y sin embargo estoy aquí abriendo una ponencia, un curso, un máster sobre datos. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, me imagino que porque soy el director general deportivo del club que ha prestado las instalaciones y que bueno, y porque también porque la experiencia de estos años trabajando con el dato me han dado un conocimiento que, insisto, y lo repetiré varias veces, no está estudiado, está captado y cogido desde la experiencia, desde el trabajo, desde compartir información con compañeros y desde la inquietud, ¿no? Porque creo que si algo es el Sevilla Fútbol Club, el club al que represento, es un club inquieto y un club que siempre intenta estar, intenta crear situaciones distintas para seguir creciendo. ¿Por qué estamos hablando hoy de datos, no? El dato ha existido siempre. El dato es algo que hemos utilizado toda la vida de Dios. Posiblemente no en la calidad de Big Data, que ahora es el término que se utiliza, posiblemente en un concepto de Small Data, data más pequeño, pero siempre hemos utilizado el dato para tomar decisiones. Cualquier tipo de decisiones en cualquier tipo de aspecto de la vida, no solamente en el mundo del deporte. Pero sí que es verdad, sí que es verdad que en los últimos tiempos se ha producido una explosión de datos, ¿no? Por ello, yo voy a intentar dividir la ponencia en dos grandes bloques. Un primer bloque defendiendo que estemos hablando de datos, defendiendo al dato. Lo he dicho muchas veces en entrevistas y en apariciones públicas, que soy un enamorado de datos, creo mucho en el dato. Primero voy a hablar un poco para situar en qué contexto utilizamos el dato y por qué estamos hablando del dato, por qué se celebra un fórum con tantos suscriptores y con tantas personas, por qué se celebra un fórum para hablar de datos. Y luego intentaré explicaros de una manera evidentemente no muy profunda, porque entra parte del desarrollo estratégico de la entidad y hay algunas cosas que no se pueden contar, pero sí haré una visión general de cómo el Sevilla está tratando todo el tema de la digitalización, ¿no? La estrategia de digitalización del Sevilla Fútbol Club, qué hemos hecho, qué queremos hacer y qué vamos a hacer en el futuro. Más sobre el dato. Es decir, datos sobre el dato. Hay empresas que adoptan la economía basada en datos que incrementan
han incrementado su productividad entre un 5 y un 6%. El 90% de los datos mundiales han sido generados después de 2011. Por eso hablábamos antes de que el dato ha existido. Pero es verdad que en esta última década, en estos últimos 10 años, la explosión del dato ha sido tremenda. Y esto va a continuar, porque la cantidad de datos se dobla cada año. Ante eso, ¿qué consecuencias ha producido? La digitalización. ¿Qué es la digitalización? Cuando hablamos de digitalización, que es un nombre muy utilizado, ¿qué es, no? Yo la denomino como la nueva revolución económica, ¿no? Basada en la sinergia entre el dato y la inteligencia artificial. Por hacer una comparación, yo comparo a la digitalización con lo que fue en su momento la máquina de vapor en la primera revolución industrial, ¿no? Clave en esa primera revolución industrial allá por el siglo XVIII. O incluso ya en el siglo XIX, entrado el siglo XIX, lo que supuso las nuevas tecnologías o sobre todo las nuevas formas de energía, el gas, la electricidad, el petróleo, para la segunda revolución industrial. Para mí eso es la digitalización. Es decir, el canalizar todos esos datos va a ser algo que va a crear una cuarta o quinta revolución industrial, porque no nos vamos para ahí, como he dicho anteriormente, se doblan cada año el número de datos, con lo cual necesitamos un canal para ir administrando esos datos, porque lo digo también muchas veces, no todos los datos son válidos. Yo siempre hago referencia a, para mí, lo que es la que es la Biblia del dato, ¿no? El libro que a mí me ha introducido y que me levantó tanta expectativa con el dato, en el que se habla de la famosa la señal y el ruido, ¿no? El libro de Nate Silver, en el que diferencia la existencia de muchos datos y cuáles son esos datos que hay que utilizar. Pero no vale solo con las palabras, es decir, podemos decir, bueno, los datos, sí, pero también se necesitan ejemplos, ¿no? Y yo creo que ha habido un espejo, ¿no? Que ha habido una eclosión, ha habido una aparición de empresas líderes cuyo modelo de negocios se ha basado sistemáticamente en la extracción del valor económico presente en el dato. Empresas como Uber, como Amazon, como Airbnb, que han demostrado que eso del dato no es una locura de unos ingenieros, de unos que les gustan los algoritmos, no, no. Es que hay empresas punteras en el mundo de la economía que han basado su crecimiento única y exclusivamente en el dato. Ese ha sido el espejo, o ese ha sido el pum pum en la puerta que nos ha dicho, oye, aquí hay algo. Y para ello, evidentemente, hemos empezado a hablar de otro término, ¿no? Que es la economía basada en los datos. Es decir, ¿sabéis cuántos empleos ha generado el dato en este último año, el 2020? Más de 100.000 empleos. Solo la introducción del Big Data en las 100 empresas principales en industrias manufactureras de la Unión Europea ha supuesto un incremento del 2% del Producto Interior Bruto en la Unión Europea. En el Reino Unido, la adopción de la economía del dato generará ganancias por valor de 270.000 millones de euros entre 2015 y 2020. Es decir, ya tenemos, es decir, esto no hay quien lo pare. Esto ya va en una velocidad que quien no se monte en este tren se va a quedar detrás. Pero ahora bien, el dato es la materia prima. Si el dato es el carbón, el dato es el petróleo. Es necesario trabajar sobre ese dato. Necesita una transformación y para ello es clave la aparición de otro término muy usual últimamente, ¿no? Que es el término inteligencia artificial, ¿no? Es la herramienta fundamental para transformar el dato en información, usando como elemento conductor el algoritmo para clasificar, predecir, segmentar, comprender y recomendar, ¿no? Porque al final quien utiliza la inteligencia artificial lo que quiere es información con el fin de ayudar, a diseñar y a ejecutar acciones. Es decir, tenemos la materia prima que es el dato, tenemos la maquinita donde metemos ese dato
Y tú lo que necesitas es que de ahí salga transformada una serie de información para que tú empieces a tomar decisiones. Esto es la digitalización. No, es muy sencillo. Dicho así, evidentemente tiene una serie de procesos que elevan o no elevan en función de la habilidad o la capacidad, el uso de ese dato. Por ello, se me antoja clave, fundamental, primordial, el adaptar tu modelo de negocio, crear o adaptar tu modelo de negocio para intentar aprovechar la oportunidad que te da el dato. Es decir, el rol fundamental que en esta nueva economía digital adquiere el dato va a traer consigo la transformación de los modelos de negocios en las empresas, cuyas primeras y necesarias decisiones, y en mi opinión, será la creación de un departamento de datos y la aparición dentro del conglomerado de ejecutivos importantes del club o de la empresa de la figura del CDO, ¿no? Del Chief Data Officer, ¿no? Es decir, se va a producir un cambio bestial, se va a producir un cambio total, ¿no? En esas empresas que implanten la digitalización como el motor de su crecimiento. Pero esto no es, sí, esto es como el que monta una empresa de telecomida y no tiene vehículos, ¿no? Esto evidentemente hay que darle después un contenido, hay que darle una forma y para ello, insisto, y ahora hablaremos mucho de ello, porque por ahí va la estrategia del Sevilla Fútbol Club, para ello se me antoja clave la creación de un departamento de datos con la contratación de una persona que domine, que gestione, que conduzca ese departamento que es el Chief Data Officer. Evidentemente, yo no he venido aquí a hablar, ¿no?, de Amazon, ni de Google, ni de Airbnb, ni de Uber, ni de... Bueno, yo he venido a hablar de fútbol. ¿Qué impacto tiene todo esto en el fútbol? ¿Cómo está impactando esto en el fútbol? De una manera muy concreta, ¿no? Es decir, la economía digital, esta que hemos hablado, está generando un incremento de los recursos por un mayor consumo global. La distribución de estos nuevos recursos será determinada por la adaptación, por la adaptabilidad, por la habilidad de los clubes para transformar los datos disponibles en acciones productivas económicamente, es decir, en monetarizar esos datos. La parte de recursos adquiridos determinará a medio largo plazo el valor y la cantidad y la calidad de las plantillas. Es decir, tú vas a generar una serie de movimientos, una serie de actuaciones que te generen una serie de recursos. Esos recursos te permitirán tener más capacidad para construir plantillas. Por tanto, la competitividad del futuro dependerá, a mi manera de entender, en un buen uso de la digitalización, en el éxito de la digitalización. Yo recuerdo que cuando volví de Roma, me llevé un tiempo internamente y externamente diciendo que Sevilla en su momento creció porque hizo cosas distintas. Posiblemente sin mucho sentido, sin una orientación clara, pero hizo cosas distintas, ¿no? Creamos una serie de infraestructuras que en aquel momento no eran usuales y que nos hicieron en esa primera época, en esa primera década del año 2000, del siglo 2000, nos permitieron conseguir éxitos impensables. Pero evidentemente la gente también, como yo digo, los otros clubes, las otras entidades deportivas tienen gente más capaces que nosotros, que piensan y que además se fijan en lo que tú puedes hacer. Y nos cogieron la B y llegaron a un nivel muy similar o superior al nuestro. Y yo me acuerdo que cuando volví de mi etapa en Italia, hablaba y escuchaba, transmitía y percibía esa intención en el club de hacer algo distinto, de hacer algo nuevo, porque pensábamos que por ahí estaba el crecimiento del Sevilla Fútbol Club. Y esto es de lo que vamos a hablar ahora, de la estrategia
del dato en el Sevilla Fútbol Club, en hacer algo distinto, algo que nos permita cumplir esos planes estratégicos que tenemos en mente en los próximos 3, 5 años, que nos permita, con los recursos económicos que tenemos, establecernos en la élite del fútbol español, europeo y mundial. Para ello el Sevilla ya lleva un camino andado. Ahí veis una serie de proyectos que ya están, algunos de ellos iniciados, otros finiquitados, que forman ya la retaguardia de lo que es la digitalización del Sevilla Fútbol Club. Y hablamos del proyecto del Business Intelligence Center, ¿no? Se trata de un proyecto disruptivo, distinto para mí, creo, un proyecto que rompe moldes en la industria del fútbol, ¿no? Es una plataforma que integra en un solo centro todas las relaciones con los aficionados, tanto en entornos físicos como en entornos digitales. Se trata, dicho de otra manera, de unificar todos los datos que el club posee y los que irá recolectando para conocer más a su aficionado. Al fin y al cabo, se trata de disponer al club de una visión a 360 grados del aficionado, que es su principal cliente. Y luego explicaremos por qué. ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué queremos los datos del aficionado? No te vale con llamar por teléfono y preguntarle el DNI. No. Esto tiene una explicación. Pero no hemos quedado ahí. Hemos dado un paso más. Ahora que se habla tanto de generar marca, de crear marca, estamos con un proyecto, el proyecto Brand Center, que va encaminado ahí, va encaminado en esa dirección. El Brand Center es una plataforma digital que permite disponer de un centro de trabajo en la nube, donde agrupar, organizar y gestionar todos los documentos, archivos, información, inventario y en general todos los activos relacionados con la marca, el marketing y la comunicación en sentido amplio. Se trata, en definitiva, de una herramienta para gestionar la marca Sevilla Fútbol Club. Una herramienta para evitar errores, para cortar tiempo, para limpiar de la mejor manera posible la marca que se presenta al mundo. Y luego explicaremos por qué. ¿Por qué tenemos esto? Porque todo tiene una explicación. En tercer lugar, y esta es mi niña bonita, la creación de un departamento de I+D+I, de investigación, de desarrollo e innovación. ¿Y por qué digo que es mi niña bonita? Porque es de las cosas en las que menos he participado en este club y de las que más me siento orgulloso. Es un departamento que nos va a dar mucho, que nos va a hacer crecer en lo que es lo mío. Yo hasta ahora he hablado poco de fichaje, de comprar jugadores, de valor de jugador. Es un departamento que ya lleva 1 año y medio funcionando a una magnífica velocidad, aportando muchísimo al crecimiento de la dirección deportiva y que fundamentalmente está encaminado a 3 sectores: al scouting, a la prevención de lesiones y optimización de rendimiento y al valor de mercado real de los jugadores. En el apartado de scouting, y yo lo he explicado muchas veces, este departamento nos va a ayudar en algo que es fundamental a la hora de tomar la decisión de comprar un jugador, en acortar los espacios de tomar la decisión y en limitar el margen de error. Es un departamento fundamentalmente que está trabajando con Big Data y con inteligencia artificial y que ayudará en mucho a complementar al máximo los informes subjetivos de los scouts, de los ojeadores, mezclándolo con los informes objetivos del dato. Pero no solo en el apartado de scouting, también nos va a ayudar, y luego analizaremos un poco más cuando hablemos del departamento de datos, nos va a ayudar también a mejorar el rendimiento de nuestros jugadores y, sobre todo, algo tan clave y fundamental como es la prevención de lesiones. Lo he dicho muchas veces, prevenir las lesiones, evitar las lesiones, es dinero.
no solamente es, oye, que no tengo este jugador, que me falta un jugador. No, no. Es que el valor de un jugador, si lo dividimos por los días de un año y lo multiplicamos por estos días que ha estado el jugador lesionado, veremos el coste tan grande que tiene para una entidad. Por tanto, todo lo que sea trabajar en el sentido de mejorar el rendimiento y sobre todo de la prevención de lesiones es positivo para la entidad. Y este departamento de I+D también está centrado en ese trabajo. Y por último, en intentar centrar, intentar ayudar a establecer el valor de mercado de los futbolistas. Hasta hoy, hasta hace poco tiempo, cuando comprábamos un jugador, lo hacíamos un poco por intuición. Bueno, pues, ¿cuánto puede valer el lateral derecho del Girondins de Bordeaux? Pues mira, pues si en Francia se están vendiendo lateral derecho similares en tanto, por ahí más o menos. Pero al revés también. Oye, pues que hay una oferta por un jugador nuestro, ¿cuánto vale? Bueno, pues joder, pues este equipo vendió por tanto. No, hemos dejado ya eso en un aparcado y ya estamos utilizando la inteligencia artificial, el Big Data, para establecer el valor real de mercado de un jugador. Pero no solamente eso, sino el momento en el que tú tienes que comprar el jugador. Cuando su precio, esto es como la bolsa, cuando su precio está más bajo, por una serie de... Y luego pondré un ejemplo al final de la charla que seguro que os gustará. El momento de comprar al jugador porque está en su precio más bajo. O el momento de vender su jugador porque está en el precio más alto y ya no va a subir más. Lo que puede pasar es que baje. Eso antes, insisto, lo hacíamos por intuición. Ahora, con este departamento, lo estamos haciendo a través del dato objetivo. El cuarto proyecto, que es uno de los culpables de que estemos aquí hoy, porque si no me lo corrige nadie, creo que es la primera iniciativa que surge del Sevilla FC Innovation Center. ¿Cómo podemos definir este proyecto? Un punto de encuentro en el que confluye toda la propuesta de innovación que el Sevilla Fútbol Club ofrece al mundo del deporte, como plataforma o comunidad de innovación abierta. El Sevilla Fútbol Club Innovation Center impulsará la realización de actividades como esta de hoy, de investigación, de divulgación, de formación, de empleabilidad y de emprendimiento, promoviendo siempre un entorno colaborativo y de búsqueda de excelencia. El quinto proyecto que está dentro de esta estrategia de digitalización del Sevilla Fútbol Club es el portal del empleado. Es aquel en el que la empresa, el Sevilla Fútbol Club y el empleado intercambian información y documentación de forma online, segura y fiable. A través de este portal se puede comunicar y modificar los datos de los empleados, solicitar las vacaciones, ajustar justificantes, visualizar y descargar nómina. Es decir, es una manera de estar todavía mucho más cerca de tu empleado, evitando la lejanía y acercando al máximo a través de esta plataforma la relación empleado y empleador. Y ahora qué, si hemos hablado del Business Intelligence Center, hemos hablado del Brand Center, hemos hablado del departamento de I+D+I, hemos hablado del Innovation Center, ¿no? El culpable de que estemos aquí hoy, hemos hablado del portal del empleado. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a dar un paso más, y lo he dicho anteriormente, en este mundo actual, en esta economía de datos, no tener al lado del departamento de marketing, al lado del departamento financiero, al lado del departamento de seguridad, al lado del departamento de dirección deportiva, no tener un departamento de datos, creo que es volverle la cara, ir contracorriente a lo que viene por delante. Lo decía antes, ¿no? Si no basta con decir que el dato es importante, hay que crear, hay que gestionar, hay que conseguir las circunstancias ideales para que ese dato nos aporte la información necesaria para tomar las decisiones estratégicas para el crecimiento del club. Pero ahora bien,
¿Quién forma parte de este departamento? ¿No? Hemos hablado antes del Chief Data Officer, pero también debe haber un Project Manager, debe haber un Data Science y tiene que tener un Software Developer. ¿Con qué objetivos, no? Ahí mencionamos la captura e integración de datos, la optimización de líneas de negocio y la innovación de mercado. Pero yo lo voy a decir con otras palabras, lo voy a poner mucho más sencillo. El modelo de negocio de un club de fútbol es un modelo de negocio muy complejo. Es muy complejo porque las formas de ingresos son muy variables, muy varias. Es decir, no es una empresa de un restaurante que su ingreso viene fundamentalmente por las ventas de comida, no es un concesionario de automóviles, que las ventas vienen por las ventas de automóviles. En el caso del fútbol, la proveniencia de los ingresos es muy variable. Por tanto, las estrategias también tienen que ser variables. ¿Por qué son variables los ingresos? Porque los ingresos en el fútbol se producen por los derechos de televisión, por el merchandising, por el ticketing, por la venta de jugadores, por los ingresos de competición. Por tanto, hay que buscar generadores de valor que actúen en esas direcciones. Si no te vale solo tener una buena plantilla, porque vale, sí, tú generas, la buena plantilla te va a generar, es decir, una plantilla valiosa y competitiva permitirá alcanzar unos ingresos más altos por derechos de televisión, por participación en competiciones y por transfer, pero te falta otras patas. Por tanto, también tendrás que generar valor a través de tus aficionados para tener mucho más aficionados, porque eso eleva el techo potencial de negocio en el tema de merchandising, de sponsoring, de derechos de televisión y de ticketing. Pero no solamente vale con tener muchos aficionados, también va a ser necesario fidelizar a esos aficionados. Eso implicará también un desarrollo positivo de los ingresos de merchandising, de sponsor, de ticketing, hasta sus máximos niveles. Por tanto, ¿dónde hay que generar valor? ¿Dónde hay que actuar? ¿Dónde debe este departamento de datos trabajar? En tener plantilla más competitiva, en generar que tengas más aficionados y en fidelizar a esos aficionados. Para ello, el departamento de datos deja de ser vertical y se transforma en un departamento transversal, horizontal. ¿Por qué? Porque va a ser el departamento que dé información a los demás departamentos para intentar potenciar al máximo la generación de ingresos. Mejorando las plantillas, mejorando el rendimiento de los jugadores, previniendo lesiones, acertando en el valor de los jugadores, actuando en redes sociales, actuando en ticketing, internacionalizando el proyecto. Para ello, desde el departamento de datos y como proyectos faros, actualmente tenemos dos líneas de actuación. El aumento y valor y rendimiento de la plantilla, y ahí tenemos 4 proyectos. Uno de ellos se llama iFootball, que ya está muy avanzado. iFootball es una aplicación web basada en herramientas de Big Data e inteligencia artificial. A partir de estos rendimientos de los datos de rendimientos objetivos, permite un avance en la sistematización y optimización del ciclo de diseño y construcción de plantillas. Es un proyecto que ya está muy avanzado, es un proyecto que a día de hoy ya está ayudando a la dirección deportiva a tomar decisiones, pero no solo es el único en el que creemos que podemos basar el aumento de valor y rendimiento de la plantilla. Estamos también ya en una fase pionera con otro proyecto que se llama iScouting, que es análisis basado en inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje natural para el análisis y evaluación de la capacidad predictiva de informes subjetivos, internos y externos de Scouting. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos que estamos intentando conseguir entre el departamento de I+D y el departamento de datos es cuadrar el círculo. Cuadrar el círculo en el Scouting. ¿Y qué significa eso, no? Significa que encontraremos la piedra filosofal
cuando seamos capaces de hacer coincidir el informe objetivo, es decir, lo que nos viene de los datos, lo que nos dicen cómo es Koundé a través del dato, con el informe subjetivo, lo que nos dicen los scouts, los ojeadores, que es Koundé cuando lo ven. Ahí encontraremos, yo creo que, la piedra filosofal a la hora de tomar decisiones. Y para eso, este proyecto de iScouting será clave. Tenemos otro proyecto que todavía está en una fase también muy inicial, que se llama iAnalysis, que trabaja fundamentalmente aplicando la inteligencia artificial y la geometría computacional sobre el tema del análisis para extraer de manera eficaz conclusiones de las fuentes de datos asociadas a las posiciones de los jugadores dentro del terreno de juego. Y ya estamos también avanzando. Y luego, como he dicho anteriormente, tenemos un proyecto que se llama iPrevention, que va encaminado a optimizar al máximo el rendimiento de los jugadores y intentar de prever el riesgo o eliminar o reducir al máximo el riesgo de lesiones. Estos 4 proyectos faros son los que creemos que nos van a ayudar a aumentar el valor y el rendimiento de la plantilla. Pero como he dicho anteriormente, los ingresos del fútbol no solo vienen de lo buena o de lo exitosa que tu plantilla. También creemos en el crecimiento, la movilización y el aprovechamiento de nuestra base social, de nuestros aficionados, de nuestros fans, ¿no? de nuestros principales clientes, ¿no? Para ello también tenemos 3 proyectos faros que están en camino, que están en nuestra mente, que están ya en nuestros papeles, que ya están en nuestra cabeza, que lo iremos desarrollando una vez que el departamento de datos aterrice en la entidad, ¿no? Uno es un proyecto que basa su actuación sobre el ticket, iTicketing, que es el desarrollo de una plataforma web de ticketing inteligente que permitirá incrementar la venta de entradas en taquilla, la movilización de asientos no ocupados por abonados, la optimización de los precios de venta, aumentando las tasas de conversión de compras online. Es decir, una aplicación que va dirigida directamente a una de las fuentes de ingresos más importantes que hay en el mundo del fútbol, que es la venta de entrada o la venta de abonos, ¿no? Pero hemos dicho anteriormente que no solo es importante el ticketing, también hemos dicho que es importante tener muchos y fieles, ¿no? Y fieles aficionados. Para ello, queremos desarrollar 2 plataformas, una que se llama iRedes, que va encaminada evidentemente a las redes sociales, ¿no? Una plataforma para la caracterización profunda de los seguidores del club en redes sociales, lo de sus rivales y del impacto de los contenidos publicados por el Sevilla Fútbol Club, ¿no? Para entendernos bien, es una plataforma que nos va a ayudar a saber quién nos sigue, quién nos ve, quién nos lee, quién se interesa por el Sevilla, para saber dónde podemos volcar nuestra información y qué información, ¿no? Y por último, el último proyecto faro, el iInternationalization, que es una plataforma cockpit para monitorizar a partir de datos de redes sociales la presencia digital del Sevilla Fútbol Club en mercados objetivos y para la caracterización de sus potenciales seguidores. Estos 7 proyectos, estas 7 ideas, ¿no? Hay fútbol, hay scouting, hay prevention, hay análisis, hay ticketing, hay redes y hay internacionalización. Serán, y no tengo ninguna duda, el motor que moverá al Sevilla del futuro, que moverá al Sevilla que queremos los sevillistas y que queremos diseñar y dibujar para seguir peleando en la élite del fútbol nacional, del fútbol europeo y del fútbol mundial. Y termino con una foto del pasado para hablar del futuro, para defender mucho de lo que he dicho aquí hoy, sobre todo de la parte mía, ¿no? De la parte de la dirección deportiva. Esta foto, que es de la temporada 2006-2007, creo que es cuando ganamos la Supercopa al Real Madrid en la temporada
2006, refleja muchos de los aspectos en los que estamos queriendo trabajar. Y la traigo para darle contenido y darle credibilidad a lo que os he contado. Porque ahí vemos a un jugador, Jesús Nava. Un jugador crecido en nuestra cantera, donde tenemos muchos ojos puestos para crecer a través del dato, pero que está estirando al máximo su rendimiento en la élite. Hemos hablado antes de una app que nos va a ayudar a potenciar el rendimiento y a prevenir las lesiones. Ahí tenemos un ejemplo. Rendimiento en la élite con 35 años y lo que afortunadamente les queda. Jesús Nava. Hay otro jugador por ahí, se llama Federico Facio, que es un ejemplo de jugador joven desconocido. Para eso es clave el dato. Las alarmas que te saltan, que te dicen, que te avisan de que hay un jugador con 17, con 18 años destacando en una competición. Lo he dicho anteriormente, el dato nos ayuda a cortar los tiempos y a eliminar los márgenes de error. Sin datos es muy complicado encontrar estos jugadores antes que el resto. Yo os pongo un ejemplo. Cuando Antonio Fernández, mi gran amigo y admirado Antonio Fernández, descubrió a Daniel Alves, lo descubrió en un campeonato donde, en un sudamericano en Punta del Este, en el año 2003, donde habían 4 o 5 equipos acreditados. Hoy en día, ese mismo campeonato puede haber 300 equipos, 250 equipos acreditados. Es imposible ya descubrir ese mirlo blanco antes que el resto porque ya todo el mundo ve o intenta buscarlo. Para ello, para adelantarte a eso, el dato te da una posibilidad. Vemos por ahí detrás al comandante Dragutinovi, a Drago. Otro ejemplo de cómo se puede utilizar el dato. Es decir, descubrir un jugador en un campeonato inferior, que me respeten los admiradores de la Liga Belga, pero evidentemente es una liga que no está en el top 6, top 7, una liga importante. Ahí descubrimos a Drago. El dato también te ayuda a eso, a descubrir jugadores en aquellas competiciones donde no están puestos todos los ojos. Vemos por ahí también, de espalda, el número 8, a Poulsen. Lo traigo aquí como ejemplo de lo que también te puede aportar el dato. Jugador en fin de contrato. También es una información importante. ¿Cuándo terminan los jugadores contratos? ¿Qué cláusulas pueden tener que te ayuden a tomar decisiones? Aquí tenemos un ejemplo. Vemos por ahí, levantando el brazo, a Renato. ¿Qué nos aporta el dato para descubrir jugadores como Renato? Algo fundamental, el perfil de jugador. Renato era, en aquel momento, buscábamos un jugador con un perfil muy concreto. Y Renato era exactamente lo que queríamos. Hoy el dato te va a dar eso, a través del Big Data, a través de la inteligencia artificial. Te va a decir, ¿qué quieres? ¿Un lateral derecho con esto? Estos son los 7 laterales derechos que tienen todo esto, que tienen todos estos perfiles, que son los que se adaptan perfectamente a la forma de jugar de tu jugador. Renato es un ejemplo de eso. Y dejo para el final al gran Freddy Canuté. ¿Por qué lo traigo aquí a Freddy? Porque es un ejemplo de jugador que en ese momento no rendía, pero que su histórico, el histórico de datos, te hacía presumir, te hacía prever, mejor dicho, que podía rendir. No voy a decir nada del rendimiento de Freddy en este Sevilla, o el Sevilla de aquellos años, que fue totalmente magnífico, ¿no? Por tanto, esta foto, insisto, del pasado para defender lo que queremos hacer en el futuro, creo que es un magnífico fin de fiesta para esta charla. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Ramón, como siempre. Vamos a ver si tenemos tiempo para unas pocas preguntas. Hay casi 23 ahora mismo, no vamos a poder hacer todas, porque a las 7 seguimos con la siguiente mesa, pero algunas sí que vamos a intentarlo. Fran Rodríguez, buenas tardes. ¿Cuáles son las principales ventajas que aportan las herramientas de Big Data y de inteligencia artificial en relación al desarrollo del juego? ¿Podría darnos algún ejemplo de uso?
A ver, yo no soy un especialista en la utilización del dato en el desarrollo del juego, porque para eso, evidentemente, tenemos un equipo de analistas magnífico, pero evidentemente te aportan datos en todas las facetas del juego, ¿no? No solamente en el aspecto defensivo, no solamente en el aspecto ofensivo, sino también en temas como tan importantes en el fútbol actual como la estrategia, tanto defensiva como ofensiva. El análisis del dato a la hora de plantear estrategias de partidos de cara a un rival, yo creo que a día de hoy es clave, pero no solamente pre-partido, sino durante el partido, ¿no? A día de hoy cualquier club de fútbol de élite tienen analistas que están conectados directamente con el banquillo, con el segundo, tercer entrenador, para ir modificando sobre la marcha los cambios que pueda haber durante el partido, ¿no? Un ejemplo simplón, oye, pues antes del partido hemos previsto que el rival tiene una cadencia de juego mucho más marcada en 3/4 de campo por la parte derecha, porque es la parte donde ellos nos pueden hacer más daño, y sin embargo, bueno, pues hemos visto que durante el partido cambia, ¿no? Cambia y están utilizando otro tipo de estrategia, profundizando más por otra zona. Es decir, que el dato te permite preparar los partidos y sobre todo también te permite reaccionar a cualquier situación nueva que un contrincante te pueda plantear. Perfecto. Arles Soré te pregunta, Monchi, en los países que recién están introduciendo el Big Data en las instituciones deportivas, ¿cuál sería tu consejo para empezar? Bueno, yo, a ver, no soy tampoco un asesor de ese altísimo nivel, ¿no? Pero es fundamentalmente lo que he dicho anteriormente, ¿no? Yo creo que yo siempre digo que cuando uno quiere comenzar algo, tiene que contratar a personas especialistas, conocedoras de la materia, ¿no? Y he dicho anteriormente lo de la creación de un departamento de datos que se me antoja clave y fundamental para cualquier institución, ya sea privada o pública, que quiera crecer en este mundo, ¿no? Perfecto. Mario Villate va en la misma línea. Dice, si tuvieras que empezar hoy desde cero con lo que sabes ahora, ¿qué puesto dentro de una estructura profesional te resultaría más interesante para dar tus primeros pasos? Esa es buena. Sí, a ver, más que un puesto, yo creo que encaminaría mis esfuerzos dentro de mi organización a la formación, ¿no? Porque podría decir un ingeniero de datos, podría decir un especialista en algoritmos, podría decir un especialista en estadística, pero yo creo que aparte de eso, que es fundamental, que es importante tener, es decir, tener ya especialistas en la materia, especialistas en personas que sepan tratar el dato, creo que la formación es clave. Es decir, creo que tenemos que inculcar, introducir en la filosofía del club la cultura del dato. Y para ello se me antoja clave la formación externa, sobre todo la formación interna. Tenemos que invadir el club de formación, de generar empatía por la aportación que el dato nos puede hacer a la entidad para crecer. Perfecto. Augusto, sé, Monchi, que en base a tu experiencia quieren aprovechar para su visión. Augusto te dice, siendo una persona exitoso en el ámbito deportivo, ¿qué cualidad te hubiera gustado desarrollar desde más joven y qué cosas nuevas estás aprendiendo en el día a día hoy? Bueno, a ver, yo partiendo de la base de que yo soy director deportivo de casualidad, sin ningún tipo de formación, sino porque entre mis virtudes, una de ellas no es saber decir no, es decir siempre sí a todo, y el día que me plantearon ser director deportivo no fui capaz de pensarlo 2 veces y dije sí, a los 10 segundos no sabía a qué había dicho que sí. Hombre, me hubiera gustado tener más formación, por ejemplo, en temas de análisis, que no soy un especialista en temas de análisis de los datos de un partido. Me gustaría tener un mayor dominio, evidentemente,
a nivel de Excel, que tampoco soy un especialista. Me gustaría dominar los más idiomas, que creo que es bueno porque te permite comunicarte. Y algo que he ido aprendiendo, ¿no? A base de contactos, ser más fuerte a lo mejor en psicología a la hora de ser capaz de abstraer de los interlocutores todo aquello que sea útil para poder tomar decisiones, ¿no? Justo en esa línea viene la pregunta de Alejandro Dueñas. ¿Y de qué manera se puede convencer a un director deportivo escéptico respecto a invertir en un pequeño departamento de datos? Bueno, a ver, yo soy de los que piensan de que no, lo absoluto, no, los extremos no son buenos, ¿no? No podemos pensar que solo existe el dato. Yo siempre digo que el dato complementa, ¿no?, a una buena dirección deportiva. Lo hemos dicho anteriormente, ¿no? Nosotros estamos buscando cuadrar el círculo, ¿no? Que los informes subjetivos sean complementados por los informes objetivos. Yo, y es una opinión mía, ¿no?, creo que a día de hoy, donde el dato nos inunda, no tener un mínimo departamento, ya no digo departamento de datos, sino un mínimo departamento de I+D, es decir, tener alguien que te gestione el dato me parece anacrónico, ¿no? Y con todo mi respeto, siempre matizando que nunca hay que perder el ver el fútbol aquí, en el campo. Hay que ver al futbolista donde desarrolla, porque ahí percibirás un montón de datos, subjetivos posiblemente, que te ayudarán a tomar decisiones. Pero si hoy las tecnologías van encaminadas a que el dato sea algo fundamental en la toma de decisiones, no tener quien te gestione, quien te transforme, quien te diga qué es lo que tú tienes que separar y qué es lo que tiene que darte, creo que es, lo he dicho anteriormente, anacrónico. Totalmente de acuerdo. Mariano te pregunta, ¿cuánto puede influir en un buen fichaje el buen uso del dato? ¿Y en qué escala de valores se miden los datos realmente importantes, como por ejemplo una buena toma de decisión del jugador ante una situación compleja? A ver, ¿cuánto puede influir? Evidentemente, cada vez influye más, ¿no? Porque cada vez tenemos más datos y cada vez nos acorta a los directores deportivos, nos acorta el rango, el rango máximo a la hora de tomar decisiones. Es decir, si antes yo partía, cuando tenía que buscar un defensa central, y lo simplifico, bueno, un juego aéreo, partía con el universo de defensas centrales, ahora a través del dato rápidamente somos capaces de seleccionar, diseccionar y quedarnos con un número menor, con lo cual el margen de error, como he dicho anteriormente, será menor porque te va a permitir examinar mucho más detenidamente a esa selección. Por tanto, cada vez el peso específico en la toma de decisión exitosa del dato creo que va a ir creciendo. Carlos Di Pascua me pregunta, en la medida de que se pueda contar, sobre cómo es la estructura en cantidad de gente del departamento del dato y si se puede saber valga la redundancia, el dato de cuánto si requiere una inversión muy alta al año. A ver, a día de hoy en el departamento de datos, como he dicho anteriormente, lo van a formar parte cuatro personas. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos también el departamento de I+D, que va a estar muy unido, van a estar muy conexionados, en el que a día de hoy también hay otras 6-7 personas, y nuestra idea es ir aumentando, ¿no?, el peso de cada departamento. A ver, la inversión no es muy grande, es importante, ¿no? Pero como yo siempre digo, yo me acuerdo que cuando empezaba en el mundo de la dirección deportiva, eh, había gente que se quejaba dentro del club de que viajábamos mucho y que teníamos un coste muy grande en los viajes. Yo le hacía una reflexión. Imaginaros que nos gastamos 1.000.000 de euros en viajes, que no es así. ¿Cuánto supone 1.000.000 de euros en acertar en un fichaje que después tú lo puedes vender por 40, por 50 millones, o en conseguir éxitos deportivos? Pues con el dato es igual. Es decir, la inversión, por muy grande que sea, no va a tener parangón ninguna con la rentabilidad que tú le vas a dar a toda la información que te va a venir de allí. Totalmente de acuerdo también. Jordi Lucas
te hace una pregunta muy, muy interesante. Yo soy un apasionado de la cantera y del trabajo con datos en cantera. Entonces, te pregunta Jordi, ¿de qué manera se puede aprovechar todo el I más D más I del club en la proyección, apoyo y mejora de habilidades de los jugadores de cantera? Se trata de un activo impagable para cualquier club. Muchas gracias. Evidentemente el dato también. Nosotros tenemos una plataforma donde todos los departamentos que rozan de alguna manera el trabajo de cantera vuelcan continuamente toda la información que creemos útil para después tomar decisiones. Estamos implementando el trabajo de cantera a través de un departamento de metodología, un departamento de tecnificación, un departamento perdón, de optimización del rendimiento, un departamento de psicología. Es decir, el Sevilla, que históricamente ha sido un club canterano, que históricamente ha bebido de magníficos jugadores de la cantera y que han sido piedras claves en la construcción del Sevilla actual, no puede volverle la espalda a la aportación que las nuevas tecnologías nos tienen que dar para seguir sacando jugadores importantes de nuestro vivero, ¿no? De nuestras instalaciones, de nuestra carretera de Utrera, de nuestra ciudad deportiva, ¿no? Jero del Olmo te pregunta, en el caso, Monchi, de que los datos no te indiquen aspectos positivos, pero tienes la intuición de que podría salir bien, ¿qué haces? Esa es la Esa pregunta, es buena, ¿eh? esa es la pregunta del millón. Hombre, si me llevo todo el tiempo defendiendo al dato, si ahora digo que si el dato me dice que no, lo firmo, tenemos que... No, a ver, hay un poco también de intuición. A ver, si el dato es demoledor, yo particularmente me fío mucho del dato. Si el dato me da alguna duda, pero mi intuición, no la mía, la de mi gente, ¿no? De la gente que trabaja conmigo, nos marca un poco el camino, a veces me dejo también llevar por esa intuición, ¿no? Sí, recuerdo además una pregunta similar el año pasado en el Wanda, que iba en esta línea, y es cierto que es donde más cuesta, ¿no? Sí, Cuando... es lo más difícil, ¿no? Porque eh, quedo me corto que no me duela, ¿no? ¿A quién quiero más? ¿A mi hijo o a mi hija, no? Entonces, por eso digo que no valen los extremos, ¿no? No hay que ser radicales, hay que tener siempre un poco de la mano suficiente como para intuir también cosas, ¿no? Eh, hay una serie de variables que a veces tú no puedes dominar, ¿no? Y que el dato no te transmite, ¿no? Capacidad de presión del ambiente, adaptación a la ciudad, adaptación al vestuario, al idioma, hay una serie de factores que también se pueden medir y que ya se están midiendo, pero que todavía dejan en el aire un poco la decisión, ¿no? Totalmente. Esta es menos relacionada con el dato, pero creo que también es interesante, gracias Fernando. ¿Cómo ha evolucionado con el paso de los años el factor de la edad de un jugador? Antes, con 30 años, ya se consideraba que eran muy mayores y hoy en día son vistos como no tan mayores. Bueno, habla uno que se retiró con 30 años, ¿no? Evidentemente, la mejora en la formación de las personas que trabajan tanto en la optimización de rendimiento como en la prevención de lesiones, como en la cura de lesiones, han hecho que se pueda expandir, se pueda extender, se pueda alargar la edad, ¿no? Y un jugador con 32, 33 años todavía está en su en pleno rendimiento, ¿no? Nosotros hemos firmado entre verano e invierno 2 jugadores con 33 años, ¿no? Iván Rakitic y el Papu Gómez, ¿no? Y ninguno de los dos vienen aquí a retirarse, todo lo contrario, vienen a rendir, ¿no? Es decir, todavía tienen margen de rendimiento. Hemos hablado antes de Jesús Nava, ¿no? Un jugador de selección que va a jugar el europeo, de un rendimiento magnífico, ¿no? Afortunadamente, los medios, las capacidades, las tecnologías están consiguiendo que se extiendan, se alarguen los periodos de rendimiento de los jugadores. Totalmente de acuerdo. El otro día teníamos una charla con Toni Caparrós, un preparador físico bastante que ha trabajado con bastantes deportistas y comentábamos lo mismo, es decir, que no es el mismo rendimiento ahora porque el futbolista se ha cuidado mucho más gracias a los datos y gracias a otras muchas cosas, la tecnología médica y todos estos aspectos que son esenciales en aquellos procesos de alargar la vida del jugador. Un par de días más, Monchi, y pasamos con Mauricio, que nos estará esperando. Con la pandemia COVID, ¿cambia el aspecto a la hora de ojear o realización del uso de Big Data? ¿Cobra más Claro, importancia?
evidentemente, la imposibilidad de poder acceder a los terrenos de juego para poder hacer el trabajo de scouting, evidentemente queda un poco paliada, ¿no?, por la utilización de plataformas de visualizaciones de partidos, ¿no? Pero nos falta algo y evidentemente en esa carencia de poder ir a un campo de fútbol, el dato empieza a cobrar de nuevo importancia, ¿no? Totalmente. Más ahora que el ojeo es mucho más complicado, pues de alguna manera tenemos que tomar las decisiones. Em, Termino con una de Ginés Sánchez para sumarnos a su agradecimiento. Buenas tardes, Monchi, y en primer lugar, felicidades por el pedazo de presentación. Creo que no soy el único que la ha disfrutado. Como sevillano, estoy encantado de que en esta ciudad se esté implementando la tecnología del dato de esta forma. Mi pregunta va relacionada con los departamentos del dato. Hemos hablado de e-scouting y prevención. ¿Hay en el Sevilla un departamento del dato que se centre en analizar los rivales y facilite las técnicas a llevar a cabo? ¿O en este caso se lo deja más al cuerpo técnico? No, a ver, en el Sevilla hay un departamento de análisis que trabaja fundamentalmente para proveer de datos a los equipos de cantera del Sevilla Atlético para debajo, un departamento de análisis bastante poblado. Y aparte tenemos el departamento de análisis del primer equipo, que lo forman a día de hoy 4 personas, porque Julen Lopetegui, el cuerpo técnico, es una persona que vive mucho de esa aportación. Por tanto, quizá es un departamento excesivamente poblado, pero que estamos gustosamente de tenerlo así de poblado porque nos está dando muchos resultados y, y creo que es una de las claves en el buen rendimiento del equipo. Totalmente de acuerdo. La propia profesionalización de los cuerpos técnicos y del acierto, como decías el día que tuvimos la suerte de compartir contigo en el Wanda, el dato te puede dar ese pequeño plus para tomar la decisión correcta o Totalmente. para confundirte menos, que creo que es lo que Yo, utilizabas, a ¿no? ver, vuelvo a decir lo mismo. Si el dato no es el maná caído del cielo, pero sí te ayuda a tomar decisiones. No. Y yo creo que es absurdo, ¿no? Volverle la espalda a algo que te va a ayudar, ¿no? Creo que con esa no podemos cerrar con una reflexión más en lo alto, porque es nuestra propia filosofía también. Entendemos que todos los chicos que se forman con nosotros y todas las chicas que se forman con nosotros, su función principal es ayudar a los cuerpos técnicos en las entidades deportivas a tomar mejores datos, mejores decisiones en base a los datos. Monchi, es un orgullo siempre Gracias. tenerte, el agradecimiento eterno de nosotros y de todos nuestros chicos que, que luego disfrutan estas charlas integradas en sus proyectos formativos, en sus procesos formativos. Muchas gracias por recibirnos en tu casa. Y ahora vamos a seguir charlando un poco en lo que conectamos aquí a todos los ponentes de las siguientes mesas. Un placer. Muchísimas gracias. Reitero lo dicho al principio, gracias a vosotros por venir aquí, por darnos la oportunidad de recibirnos en nuestra casa y enhorabuena por el trabajo magnífico que estáis haciendo. Muchísimas gracias. Monchi, un placer.